Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a seguir abordando este tema de los sellos del Apocalipsis, que es muy interesante y que no se trata solamente de cosas que asustan o que van a suceder. Hemos visto durante los otros sellos que muchas cosas ya se han cumplido, que están vigentes todavía, se están cumpliendo y que pues el desarrollo profético sigue su curso. Y es muy interesante lo que vamos a abordar el día de hoy. Nos gustaría mucho saber de ustedes, saber sus comentarios, qué temas les gustaría que abordáramos y qué les han parecido todos estos temas que hemos desarrollado en este programa. Si ustedes quieren, pueden escribirnos también por Facebook. Me pueden encontrar en mi perfil como Mireya Levest GF. Así me pueden buscar, me pueden mandar un mensajito y nos gustaría mucho que nos dieran sus comentarios para saber hacia dónde podemos inclinarnos en el desarrollo de los temas siguientes. Hoy, como les comentaba, vamos a hablar de este sexto sello descrito en el libro de Apocalipsis, pero antes de desarrollar este tema, les recomiendo que si a ustedes les gusta estudiar la Biblia de manera más profunda, pues vayan anotando las citas bíblicas que les voy a ir mencionando, para que posteriormente ustedes puedan leerlas, estudiarlas con calma. Y voy a empezar explicando esto. En la Biblia podemos encontrar diferentes etapas que tienen un inicio y tienen un final. Por ejemplo, está el fin de Israel al ser dispersados, está también el fin del tiempo de la gracia, que implica el fin de la soberanía de las naciones y el encarcelamiento del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero para explicar un poco mejor esto de las etapas, voy a citar a Ricardo Claure en su libro El Cuerno Grande de Seattle. Él señala que hay 7 edades proféticas que identifica en la Biblia. Y lo que él menciona es que cada una de estas edades se caracterizan por ciertos mandamientos y profecías que son vigentes en cada edad profética, y que cada una de ellas termina con juicios que Dios determina. Las 7 etapas que él señala en su libro son las siguientes: el pacto con Adán en el Edén, que sería la primera etapa; la segunda etapa, la edad antediluviana, la edad de la maldad extrema; la tercera etapa, el pacto con Noé, Babel, la idolatría; la cuarta etapa, el pacto con Abraham, la edad de la promesa; la quinta etapa, el pacto con Moisés, Israel terrenal y la ley; y la etapa 6, el nuevo pacto, la edad espiritual, la edad del Mesías; y la etapa número 7, el reino milenial. Menciono esto porque coincido con él en esta estructura, y también puedo observar que efectivamente en cada etapa hay ciertos lineamientos que marcan el desarrollo de este periodo y juicios que marcan el fin. Considero que, de acuerdo con la división que él hace de estas etapas proféticas, nos encontramos justo en el tiempo de la gracia a los gentiles, lo que él señala como la etapa 6, el nuevo pacto, la edad espiritual, la edad del Mesías. Y justamente lo que yo he podido observar es que esta etapa inició con el sexto sello. Ocurrieron los juicios que justamente describe este sello, y esto es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, vamos a hacerlo ahora sí con un poquito más de calma, con un poquito más de detalle, porque es un poco complejo. Hay muchas teorías sobre el cumplimiento de estos sellos. Una de las más reconocidas y más citadas, pues es que los sellos apenas se van a abrir, ¿no? Supongo que muchos de ustedes han escuchado esta línea que dice que de pronto se va a construir el tercer templo en Jerusalén, y que entonces va a aparecer el anticristo, y que después de que aparezca el anticristo, entonces se van a abrir los sellos. Esta ha sido una, digamos, teoría muy citada, pero
a veces creo que el sustento bíblico no es tan preciso. Entonces por eso es importante que vayamos con calma. Vamos leyendo parte por parte, vamos leyendo, vamos a dejar que la Biblia nos vaya llevando de un lado a otro y vamos a tratar de comprender qué es lo que realmente está escrito. Entonces vamos a iniciar leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos del 12 al 17. Dice así: Y miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Primero vamos a observar estas características que definen este sello. Son: el sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Muchos señalan que esto es literal, pero ¿cuándo sucedió o sucederá esto? Todos los sellos anteriores que hemos abordado, la escritura nos ha llevado a comprender que no está hablando de sucesos naturales. Por lo tanto, pues pareciera como lógico pensar que no es literal lo que estamos leyendo. Pero para situarlo en algún momento o saber si se ha cumplido total o parcialmente, primero que tendríamos que entender la simbología que está utilizando. Vamos a analizar cada uno de estos acontecimientos que describe este sello, y el primer elemento que nos menciona es un gran terremoto. En la Biblia y en la vida cotidiana nosotros encontramos muchos terremotos, pero no quiere decir que todos ellos son una señal de un juicio de Dios, ni en todos ellos está Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. En Primera de Reyes 19, del 11 al 13, vamos a leerlo. Dice: Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte, delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces aquí vemos que no todos los terremotos está Dios. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado, y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva, y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que podemos observar en este texto que acabamos de leer? Pues que no todos los terremotos indican la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué señalar un terremoto como una señal si hay muchos terremotos? Esta señal nos da una pauta de lo que señala Pablo con respecto al profeta Joel. Vamos a ver de qué se trata esto, porque va muy de la mano con la siguiente característica, que es el sol negro como tela de silicio. La tela de silicio es una tela oscura y áspera que generalmente tenía pelo de cabra o de camello, y era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Samuel 3:31, y si leemos el pasaje de Hechos, vemos cómo el mismo Pedro confirma el cumplimiento de la profecía de Joel, que describe un escenario muy similar al del sexto sello de Apocalipsis. Pero, ¿qué es lo que se está cumpliendo ahí? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Vamos al libro de Hechos 2, capítulo 2, versos del 14 al 36. Dice: al llegar el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: «Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos?» Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y se decían unos a otros: «¿Qué quiere decir todo esto?». Pero otros, burlándose, decían: «Están llenos de vino, están borrachos», ¿no? Y entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: «Hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne». Fíjense que aquí empieza diciendo sucederá en los últimos días, ¿sí? Esta palabrita es importante porque ya en ese tiempo estaba señalado como los últimos días. Dice: «Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo, arriba, y señales en la tierra, abajo». Y aquí viene algo interesante. Dice: «Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Entonces recordemos esto que acabamos de leer también en el libro de Apocalipsis. Dice que el sol estará negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre. Dice: «Antes», esta palabra también es importante, es antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Entonces podemos observar que sí hubo un estruendo, como si soplara un viento violento, pero además, todo lo demás son manifestaciones de la llegada del Espíritu Santo de Dios. Pero también hace referencia a que es el cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Joel. Entonces, pues vamos a leer, ¿no?, qué es lo que dice esta profecía y a qué se refiere. Vamos entonces al libro de Joel, capítulo 2, del verso 2 en adelante, dice: «Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas, es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años de generación en generación». Aquí ya nos está explicando a qué se refiere con el sol como tela de silicio. Nos dice, es un ejército grande. Y además podemos observar la operación de la bestia de Apocalipsis, que es Roma, al mencionar que no habrá un ejército semejante en años de generaciones. Puedo ver la relación claramente aquí entre la bestia, su herida de muerte y su operación al final. Recordemos que esta bestia
es Roma en sus diferentes fases, imperial, papal, después su herida de muerte y después tiene nuevamente una etapa de auge, de poder. Entonces, ¿a qué se refiere? Recordemos que este imperio arrasó con Jerusalén, con todo el pueblo de Israel, que también tiene que ver con la destrucción del segundo templo. Entonces, cuando está hablando del oscurecimiento del sol, está describiendo la llegada de un ejército. Y de alguna manera Pablo está relacionando esta profecía con lo que sucedió en el tiempo del Pentecostés. Pero entonces, ¿cómo encaja este ejército con lo que está diciendo Pablo? Vamos a seguir adelante para entender esto. Y vamos a ver la siguiente característica. Dice la luna como sangre. En Hechos 2:20 también vemos que hace referencia a esta señal. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. No perdamos de vista que el mismo apóstol Pedro es quien nos está diciendo que este es el cumplimiento y nos está dando la interpretación. Ahora bien, recordemos que la luna representa a Raquel. Con la llegada del ejército romano a Jerusalén, hubo una matanza del pueblo de Israel terrible. Además, recordemos que en ese tiempo fue la crucifixión del Hijo de Dios. Y a largo plazo los judíos fueron vendidos, fueron asesinados, fueron dispersados, su ciudad y su templo quedaron completamente destruidos. Todo esto sucedió después del Pentecostés, por ese tiempo aproximado. Y dice, la luna se convirtió en sangre. Yo lo que veo es una descripción de este acontecimiento. Toda la descendencia de Raquel fue masacrada. Entonces, este periodo en el que está fechado el libro de Apocalipsis también corresponde a este tiempo. No olvidemos que está escrito en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Nos está hablando en 3 tiempos. Las que has visto, tiempo pasado, las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas. Nos está hablando del futuro también. Recordemos que Juan vivió en el tiempo de la supremacía de la Roma imperial sobre Jerusalén y el pueblo de Israel. Entonces, después de la crucifixión del Mesías, vino la destrucción del segundo templo. Y voy a retomar esto más adelante con mayor claridad. Pero vamos a ver el siguiente acontecimiento señalado en el 6º sello de Apocalipsis. Dice, las estrellas cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vamos a ver qué nos dice ahora Isaías, el profeta Isaías, con respecto al ejército de los cielos. Isaías 34:4 nos dice, todo el ejército de los cielos se corromperá, y los cielos se plegarán como un rollo de pergamino. Todo su ejército caerá como caen las hojas de la parra, o como caen los frutos secos de la higuera. Recordemos que las estrellas también representan a los hijos de Abraham. Cuando le dijo el Señor en el libro de Génesis 15:15 dice, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. No podemos dejar de señalar las palabras del rey David cuando se dirigía a pelear contra Goliat. Esto lo vemos en 1 Samuel 17:26. Dice, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿De quién está hablando David? Está hablando de Israel, está hablando del ejército de Israel. Entonces, cuando dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, podría ser una referencia a que el ejército de Israel sería vencido. Vamos a ver el siguiente punto.
Dice, el cielo fue apartado como un pergamino enrollado. En el Salmo 102:26 dice, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a ropa los cambiarás y pasarán. Vamos a leer otra cita para tratar de identificar qué significa esto que dice que cambiará sus vestidos. Vamos a leer en Hebreos 1, del 10 al 12. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a manto los enrollarás y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este texto es el que nos da más información sobre lo que significa que los cielos se apartarán o se enrollarán como un pergamino. Yo lo que puedo observar aquí es que está hablando de un nuevo periodo de tiempo que podemos identificar como el fin de la ley y el inicio de la gracia. Este sello está abarcando varios acontecimientos muy importantes que sucedieron en un periodo largo de tiempo. No sucedieron todos en un mismo instante. Y entonces, cuando tomamos esto en cuenta, todo empieza a cobrar sentido. Por lo regular, nos imaginamos, ¿no?, que se abre el sello y un montón de destrucción, la tierra tiembla y ya, se acabó el mundo. Y no, hemos visto que cada vez que se abría un sello, solo era el inicio de un periodo, de una serie de acontecimientos que llevaban mucho tiempo, muchos años en su cumplimiento. Y lo mismo sucede con este sello. Hemos visto hasta el momento 3 elementos, ¿no? Uno que es el sol, que se pone negro como tela de silicio, y hemos visto que se refiere a un ejército. Hemos visto la luna que se tiñó de sangre, ¿sí? Vemos también que se relaciona mucho con muerte, con sangre derramada del pueblo de Israel, de los descendientes de Raquel. Y vemos también que está hablando de que el cielo se apartará como un pergamino que se enrolla, ¿no? Y que está hablando que como un vestido que se cambia, y está hablándonos de un cambio de tiempo, del fin de un periodo y del inicio de otro periodo. Pero ¿dónde más encontramos estos acontecimientos profetizados? Entonces, esto es un tema largo, no creo que podamos terminarlo en un solo programa. Vamos a hacer una pausa aquí y la próxima semana vamos a continuar viendo esto. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que he estado hablando hasta este momento. Estamos hablando del sexto sello y vemos que los elementos que están señalados en el sexto sello, como el sol que se pone negro como tela de silicio, la luna que se tiñe de sangre, esta parte también de las estrellas cayeron sobre la tierra, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Lo que estamos viendo es que estas características se relacionan mucho con lo que está descrito en el libro de Hechos. Y ahí en el libro de Hechos, el apóstol Pedro nos está diciendo, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Entonces, nos vamos al libro de Joel y vemos que ahí vuelve a mencionar estos elementos, pero aquí ya nos da una mayor descripción, una mayor claridad de qué significa cada uno de estos elementos. Y de ahí podemos deducir que está hablando de un ejército que llega a Israel, que va a haber una destrucción, va a haber muerte, va a haber sangre del pueblo de Israel derramada, y que el ejército de Israel va a ser vencido. Hasta aquí es lo que llevamos ahorita visto en este sexto sello. Es lo que podemos visualizar en estas porciones bíblicas que hemos leído.
La próxima semana vamos a continuar leyendo qué es lo que qué más nos está diciendo, qué más nos está describiendo con este sello. Y lo que sí podemos observar es que no es un cumplimiento literal, aunque hay algunos que dicen que es algo literal, y también lo voy a mencionar al final para que ustedes tengan esta información y pues ustedes decidan. Gracias por acompañarme hasta este punto y continuaremos la próxima semana hablando de este tema. Gracias.